Él quien sustenta su iglesia. Así que agradecemos al Señor por lo que Él hace con nosotros. Bien, hermanos, vamos a continuar con esta serie que hemos comenzado ya hace un par de jueves atrás, La familia que Dios quiere. Y la verdad es que ha sido de bastante bendición para cada uno de nosotros lo que el Señor nos ha enseñado en esta hora, ¿cierto? Con esta lección, con este mensaje, con esta serie de estudios. Y hoy vamos a ver un tema bastante particular que yo sé que nos va a tocar a todos. 1, 2. Sí. Que para todos quizás puede ser un tema especial o un tema delicado, pero vamos a aprender de alguna forma cómo manejar estos temas, ¿ya? Así que eso, le invito a orar, ya, cierra sus ojos para que Él dirija este tiempo. Bien, como seres humanos, hermanos, en general, nosotros como personas siempre nos vamos a encontrar sometidos a algún tipo de conflicto en nuestra vida. Siempre estamos constantemente enfrentándonos a cualquier tipo de conflictos. Ya sea una persona cristiana o una persona que no sea cristiana, siempre van a haber conflictos en la vida, en el diario vivir, y siempre vamos a tener que enfrentar de una u otra manera este conflicto, ¿ya? Es parte de nuestra existencia y de nuestra naturaleza. Esto se debe principalmente a que como seres humanos, por naturaleza somos seres sociables, por un lado, tenemos la necesidad de sociabilizar, y por otro lado, como seres humanos también somos diferentes unos de otros. Al mezclar estas dos cosas, seres sociables y seres totalmente diferentes, vamos a encontrar diferencia y vamos a encontrar dificultades que nos van a separar, que nos van a guiar por distintos caminos, y al final es parte de la diversidad del ser humano en su forma normal y natural. Ahora bien, estos conflictos que como seres humanos tenemos que enfrentar y vamos enfrentando en la vida cotidiana van a ser mucho más recurrentes, mucho más habituales en un matrimonio o una familia. ¿Por qué? Porque ya mezclamos a una persona que es social, de forma natural sociable, y por otro lado una persona que es diferente, pero ahora ¿cuál es el plus? ¿Qué es lo que le agregamos a esto? Que ahora dentro de un matrimonio y una familia viven juntos y están constantemente interactuando. Por lo tanto, el tema del conflicto se puede potenciar en este tipo de circunstancias y en estos contextos. Ahora, ¿por qué le digo yo que este es un tema que realmente nos toca? Porque yo creo que no existe ninguna persona en la vida que no haya tenido algún conflicto o que no tenga constantemente conflictos. Pero yo quiero hacerles una pregunta, y aquí atentos los del micrófono, por favor. La primera pregunta es la siguiente. ¿Cómo sería un matrimonio o una familia sin conflictos? Ya, bueno, la idea de esta pregunta es precisamente que reflexionemos en algo que es, claro, idílico, algo imposible, porque es imposible no tener conflictos. Bueno, Javier me llegó su respuesta, que sería el paraíso. Me imagino que ahí su familia, sus hijos, quizás a lo mejor ahí le sacan un poquito ahí la paciencia, y le han probado la paciencia, pero claro, o sea, imaginarse un escenario como este es bastante difícil, Pero fíjese que cuando vamos al significado del concepto de la palabra conflicto, si usted va al diccionario a buscar esta definición, usted va a notar específicamente que el concepto como tal de conflicto no es ni positivo ni negativo. No es ni positivo ni negativo, no es beneficioso ni perjudicial en el concepto en sí mismo. ¿Ya? De hecho, la definición dice lo siguiente, presta atención. Un conflicto es una situación en la que dos o más partes tienen intereses, necesidades u objetivos opuestos o incompatibles. Sin embargo, el conflicto puede ser constructivo o destructivo. Todo depende de la manera en que se resuelva el conflicto. Por lo tanto, solamente considerando este concepto, esta definición, el conflicto como tal no es lo que va a repercutir en tu familia o en tu matrimonio, sino que es la forma en la que tú vas a resolver ese conflicto o esa diferencia. Por lo tanto, el problema no está en el conflicto. El problema y el desafío real y verdadero es cómo yo enfrento ese conflicto. Por lo tanto, independientemente yo tenga conflictos en mi matrimonio o en mi familia,
el paraíso puede ser exactamente dependiendo de cómo yo lo voy a resolver. Dependiendo del beneficio que yo voy a ver en esta instancia, en esta situación. De hecho, en la página 13 de su material, en el párrafo 3, en el tercer párrafo, el autor del libro dice que el conflicto o el desafío del conflicto depende siempre de la perspectiva con que se observe el conflicto. Depende mucho de cómo usted va a observar ese conflicto, como un problema para su vida o como una oportunidad para mejorar. Y ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. ¿Tiene problemas, dificultades con su esposa? ¿Cómo lo está viendo? ¿Tiene problemas o dificultades con su esposo? ¿Cómo usted lo está observando? ¿Cómo lo está analizando? ¿Como una oportunidad para usted mejorar? ¿O como una oportunidad para que el otro mejore porque tiene que mejorar? Yo estoy bien, pero el otro tiene que mejorar. Depende mucho de cómo yo voy a observar el conflicto. Es qué tan beneficioso, qué tan destructivo o perjudicial pueda ser un conflicto. Por lo tanto, si usted tiene conflictos en su hogar, si usted tiene conflictos en su familia, en su matrimonio, pregúntese primero cómo yo estoy tomando estos conflictos. Cómo yo lo estoy observando. Porque puedo decir, no, mi hogar es, la verdad que es lo peor de lo peor. Un infierno en la tierra. Un infierno en la tierra. No, mis hijos, la verdad que ya tengo canas verdes con mis hijos. Ya me sacan de las casillas, no sé cómo enfrentarlo, no sé cómo resolverlo, no sé cómo llegar a ellos. No sé cómo hacer para que mi esposa actúe de tal forma, para que mi esposo me preste más atención. Y nos embargamos en ese tipo de situaciones cuando en sí el problema no es el conflicto, sino que el problema y el desafío es qué estoy haciendo yo para resolver ese conflicto. Porque ustedes mismos lo dijeron, es imposible un hogar sin conflictos. Si es imposible un hogar sin conflictos y sabemos que no va a haber un hogar sin conflictos, por lo tanto, ¿en qué me tengo que enfocar yo? Si sé que siempre voy a tener conflictos, en cómo verlo de la manera correcta para resolverlo de la manera correcta. Para que esto que de alguna forma nos afecta a todos sea beneficioso y no perjudicial. Nos haga crecer como familia, como hogar y no nos destruya. Y no nos destruya. Por lo tanto, comprendamos este primer punto. El conflicto en sí no es el desafío, no es el problema, sino el cómo yo lo voy a enfrentar y lo voy a resolver para beneficio de los que nos integran como familia. Por lo tanto, la lección de hoy, la lección 3, la página 13, los conflictos en el hogar. Ejemplos bíblicos. Si usted va al párrafo 2 de la página 13, usted va a encontrar distintos ejemplos de la Biblia. Específicamente el autor se basa en el libro de los Hechos para presentarle a usted distintos escenarios en los que se vieron reflejados algunos conflictos. Pero yo, ya que usted tiene ese material, usted lo puede estudiar en su casa, con su familia, yo le voy a presentar tres casos distintos para que los analicemos, ¿ya? No se olvide levantar la mano para su respuesta para que ahí los modelos puedan entregar el micrófono. Entonces, la idea es que nosotros veamos estos casos y respondamos la pregunta que está al último, la que está en amarillo, en cada uno de estos casos. Vamos con el primer caso, que se encuentra en Génesis 27. No hay una cita, un versículo en particular, porque la situación está ahí contenida en el capítulo 27. Pero ¿cuál es el caso? El caso es cuando Jacob engaña a su padre Isaac y se queda con la bendición de Esaú. ¿Esto fue un conflicto o no fue un conflicto? Partamos por eso. ¿Conoce la historia, no? Ya, fue un conflicto porque se generó discusiones, peleas, hasta el punto de que Esaú quería matar a su hermano Jacob. Jacob sale arrancando, un montón de cosas. Ocurrió un conflicto, diferencias de opiniones, de objetivos, de necesidades entre la mamá de Jacob, entre Esaú y, bueno, Isaac la verdad que no veía mucho, pero ahí era el conflicto de la familia. Primera pregunta. No, porque era ciego, no podía ver. Entonces, entendamos el punto. El conflicto lo tuvo la familia. ¿Ya? Él fue víctima en este caso. ¿Ya? Fue víctima. Entonces, pregunta. ¿Esta situación, este conflicto en particular, fue visto o fue resuelto desde una perspectiva constructiva o destructiva? Bien, en ese caso, de ahí vamos a partir con eso, pero este caso en particular, y si analizamos todos los casos de un conflicto,
es relevante. ¿Por qué? Porque esto nos muestra que al final la perspectiva destructiva o constructiva depende de cada uno de nosotros. Porque claro, Bastián dice que fue constructiva. Sí, claro, ¿desde qué perspectiva? Desde la perspectiva del Señor Jesucristo. Pero desde la perspectiva de Judas, fue destructiva. Por lo tanto, la perspectiva frente a un conflicto va a depender de usted, va a depender de mí. El punto es que para ambos tiene que ser constructivo. Hermano Máximo. Sí, ya lo dijiste. Yo decía que era destructiva porque destruyó a Judas. Claro. Lo destruyó. O sea, que el Señor de eso se valió porque Él es todopoderoso. Exactamente. Es destructiva. Es porque destructiva. lo destruyó a Él y seguro a los que hicieron a los religiosos. Claro. No sabíamos si yo creo que tenía familia, quizás Judas. Según la serie tenía un amigo. Pero no lo dice la Biblia, pero obviamente destruye. Pero esto es relevante, hermanos, y es importante que lo tomemos en cuenta, porque esto implica que en el conflicto, y lo habla la definición, el conflicto implica dos partes. Implica dos partes, y esas dos partes van a tener una perspectiva respecto al conflicto. Esperamos siempre que esa perspectiva de ambos sea constructiva, porque como en el caso de Pablo y Pedro, que podemos asumir que en ambos casos fue una perspectiva constructiva, el resultado es constructivo, construcción, crecimiento espiritual. En un caso ambiguo, en el que quizás para uno es constructivo, pero para el otro es destructivo, vamos a ver el resultado como lo que vimos en Judas y el Señor Jesucristo. Por lo tanto, depende de la perspectiva personal e individual y en su relación con Dios respecto a este tema. Entonces, vamos al siguiente punto. Ya respondimos a esta situación, a este ejemplo. El siguiente punto, que también está en su libro, en cuanto a la resolución de conflictos, el libro nos muestra las 4 columnas de la pacificación, que está en la página 13. Las 4 columnas de la pacificación, que está al último, donde sale ese título que dice resolución de conflictos, en la página 13. ¿Lo encontró? Sí, ya. Esto nos muestra las 4 columnas de la pacificación. Esta idea está basada en lo que escribe un escritor llamado Ken Sande en su libro Pacificadores. Este establece 4 puntos esenciales a la hora de observar y resolver un conflicto, pero a nivel personal, a nivel cómo yo lo observo, el conflicto, ¿ya? Para que esto se haga desde la perspectiva correcta. El consejo de este autor y de la palabra de Dios para nosotros es ver el conflicto desde una perspectiva que nos permita a nosotros crecer como individuos y nos permita también servir y edificar a otros. Bien, los 4 pilares o las 4 columnas de la pacificación, como lo menciona en su libro, son: glorifica a Dios, y que está en la pantalla, saque la viga de su ojo, restaure humildemente, vaya y reconcíliese. Primer punto, glorifica a Dios. 1 Corintios 10:31. ¿Quién me ayuda con la lectura, por favor? 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Muchas gracias, hermano Máximo. Si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hacedlo absolutamente todo. Y en este caso, aunque podamos nosotros pensar que como un conflicto puede glorificar a Dios, en realidad un conflicto sí puede glorificar a Dios y sí va a glorificar a Dios en la medida en que nosotros nos enfoquemos y de nuestra perspectiva busquemos glorificar a Dios. En que de nuestra perspectiva del conflicto busquemos el crecimiento espiritual y adorar a Dios en cómo vamos a resolver esta situación. El libro dice: la pacificación bíblica está motivada y guiada por un profundo deseo de dar la honra a Dios. Por lo tanto, cuando yo me enfrento a un conflicto y busco resolver un conflicto, lo primero que va a afirmar mi postura, o debiese afirmar mi postura como hijo de Dios, es honrar a Dios en esta situación. Honrar a Dios en esta situación. Yo le pregunto a usted, ¿alguna vez en un conflicto, en una discusión, usted se ha puesto a pensar y decir: a ver, ¿cómo puedo glorificar a Dios? Después que ofendió a su esposa y la gritó, ¿cómo puedo ofender a Dios? O sea, ¿cómo puedo glorificar a Dios de esta manera? La verdad que no, es imposible. Después que me choneó a su hijo, ¿cómo puedo glorificar a Dios?
No, ¿cierto? Eso no pasa. ¿Por qué? Porque nos cerramos tanto en nuestras emociones, en nuestra rabia quizás, en nuestra molestia, que al final nos olvidamos de que como hijos de Dios nos presentamos delante de Dios y damos cuenta a Dios por nuestra esposa, por nuestros hijos. Damos cuenta a Dios. Y fíjense que el Señor nos manda incluso a glorificar a Dios en medio de un conflicto. Por lo tanto, ya no es simplemente ir, gritar o corregir así con violencia algo. O sea, antes de cualquier cosa es glorifico a Dios de esta manera, con esta actitud. Por lo tanto, primer punto, glorifica a Dios. La pacificación, según la palabra de Dios, glorifica a Dios. Segundo, saque la viga de su ojo, Mateo 7:5. ¿Quién va a leer? Eduardo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Amén, muchas gracias. Hipócrita. ¿Usted sabe lo que significa la palabra hipócrita, cierto? ¿Sí? Bueno, la palabra hipócrita viene de una palabra de donde se origina también la palabra máscara. Y habla de una apariencia de algo, pero que en realidad detrás de esa máscara hay otra realidad. Hay otra realidad. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos enseña este punto? Que para enfrentar un conflicto de la forma correcta, de la forma en que Dios nos manda, lo primero que tengo que hacer, aparte de preguntarme cómo glorifico a Dios a través de esto, es ver mi condición, ver quién soy, ver cuáles son mis errores y ser consciente de mis fallas. Porque esa es la realidad. Y en base a esa conciencia y en base a ese conocimiento, quizás corregir. Pero consciente de que quizás a lo mejor yo como padre o como madre no estoy haciendo las cosas bien. Su libro dice, Jesús nos enseña a reconocer nuestros propios aportes al conflicto. Recuerde que esto es dos partes. Para que un conflicto se genere, dos partes. Y esas dos partes aportan a ese conflicto. Pero usted como hija de Dios, como hijo de Dios, yo como hijo de Dios, debo reconocer mi propio aporte a ese conflicto, mi propio error. Y déjeme decirle que eso ya nos cuesta. Porque como seres humanos es difícil, y en nuestra naturaleza caída es difícil reconocer nuestros errores. Menos que alguien venga y nos diga que estamos equivocados. Nos cuesta hacerlo. Pero fíjense, cuando reconocemos nuestros errores o nuestras propias fallas, nuestro oponente frecuentemente responderá de la misma forma. Fíjense ustedes que cuando, y no sé si le ha pasado, pero frente a un conflicto, frente a una pelea quizás, llega un punto en que usted realmente dice, no, la verdad es que yo estoy equivocado. Perdóname. En ese momento usted generó no solo su propio quiebre, sino que también el quiebre de la otra persona. Frecuentemente ocurre eso. Y el conflicto se resolvió de una forma constructiva, porque ambos pudieron llegar a un consenso y ambos fueron capaces de poder reconocer sus errores y cambiar su forma de vivir, sus decisiones. ¿Se entiende el segundo punto, cierto? ¿Sí? ¿No? Sí. Primer punto entonces de los 4 pilares de la pacificación, que glorifica a Dios y después saque la vida de su ojo, de su propio ojo. Tercero, restaure humildemente. Gálatas 6:1. ¿Quién lo tiene? Naya. Perdón. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Muchas gracias. Cuando los demás no perciben lo que han aportado a un conflicto, ¿ya? A veces tenemos que mostrarle amablemente sus faltas. Amablemente sus faltas. Pero déjeme decirle que si no va a ser amablemente, quizá es mejor no hacerlo. No hacerlo, porque podemos destruir más que construir. Si vamos a hacerlo de una forma despectiva, tiene que ser con humildad. Tiene que ser con humildad. Muchas veces necesitamos quizás que nuestros hijos reconozcan que se han equivocado. Reconozcan que cometieron un error y que están fallando en algo. Pero tenemos que hacerlo para que ellos sean capaces de aceptar su corrección. Tiene que ser con amor. Pero tiene que corregir. ¿Ya? Amar a los hijos no implica, como decíamos, Basti decía, no implica dejarlos que hagan lo que quieran. Amar a sus hijos implica que usted, cuando ellos cometen un error, sea capaz de corregirlos y que ellos acepten la corrección. Pero para que ellos acepten la corrección, necesita usted
demostrar amor y demostrarlo con el ejemplo. Saque su propia vida. Último punto, vaya y reconcíliese. Mateo 5:24. ¿Quién lo tiene? Mateo 5:24. Que levante la mano antes de leer, por favor. Mateo 5:24. ¿Alguien? Acá, Lorena, el micrófono, por favor. Dice, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Bien, el libro dice, la pacificación involucra un compromiso con el restablecimiento de relaciones dañadas y la negociación de acuerdos justos. Si queremos resolver un conflicto en base a lo que Dios nos enseña, nuestro compromiso es que esto no se edifique. Nuestro compromiso es que la relación se restablezca para glorificar a Dios. Fíjense ustedes que los 4 pilares de la pacificación no se cumplen parcialmente. Es decir, no cumplo uno, pero no cumplo el otro. Implica que tenemos que cumplir los 4 puntos. Glorificar a Dios en un conflicto. El otro decía, sacar su propia viga, o sea, reconocer su propio aporte a este conflicto. Tercero, restaurar humildemente cuando es necesario corregir. Y por último, pida perdón, reconcíliese. Porque esto es lo que busca, o lo que debiésemos buscar como hijos de Dios frente a un conflicto. ¿Qué pasó? Ahí sí. Frente a un conflicto. ¿Hay alguna duda con respecto a estos 4 puntos? ¿Sí? ¿No? No. Ya, por favor, contésteme. Gracias. Ya, les voy a presentar una situación, y este ya es el último caso. Y vamos a responder esas preguntas de ahí, ¿ya? La situación es la siguiente, la voy a leer para usted. Usted, como padre o madre de familia, discute acaloradamente con su cónyuge. Y recuerda alguna discusión que haya tenido con su esposa, que haya sido acalorada, fuerte, ¿ya? Usted discute acaloradamente con su cónyuge. Su cónyuge, después de mucho hablar, le dice muy enojado, muy enojada. En realidad le dice, no tiene caso discutir contigo. Siempre priorizas otras cosas antes que tu familia. Fuerte, ¿eh? ¿Alguien se siente identificado con eso? No, nadie, ¿cierto? Nadie. No. Otro caso, otra gente del mundo, ¿cierto? Gente del mundo. Repito, en realidad no tiene caso discutir contigo. Siempre priorizas otras cosas antes que tu familia. Usted, muy molesto, muy molesta también, podría responderle con muchas otras cosas que tiene guardadas en su corazón porque estaba esperando la oportunidad para hacerlo. Cualquier momento que lo apretaron un poquito, decía todo lo que tenía que decir. Sin embargo, también sabe usted que la otra persona, el cónyuge, tiene razón con lo que dice. Tiene razón. Primera pregunta. Usted se encuentra en esta situación. No ha dicho nada, pero sabe toda esta situación. Primera pregunta. ¿Cómo puede usted honrar a Dios en esta situación? Que levante la mano el que vaya a responder, por favor. Recuerde, es un caso hipotético, ¿ya? Es un caso que no ocurre acá. Entonces nosotros lo estamos mirando desde afuera. ¿Ya? No es algo que... Por favor. Así que puede levantar la mano con libertad, no lo vamos a juzgar. Escuchamos, pero no juzgamos. ¿Ya? De a uno, por favor. Repetí la pregunta. Repito la pregunta. Está en la situación, ¿se entendió la situación, cierto? Sí. Sí, yo creo que sí. Primera pregunta, ¿cómo puedo honrar a Dios en esta situación? Usted está enfrente de esa situación y usted, antes de cualquier cosa, se para y dice, ya, ¿cómo puedo honrar a Dios en esta situación? Mari, por favor. Ya, debido a que el contexto dice que está como que están los dos muy enojados, yo creo que lo mejor que si los dos están demasiado enojados en ese momento, que no hablen en ese momento. Okay. Que vayan a su pieza, se calmen y que vuelvan a hablar en un rato más. Tampoco dejar una semana pasar y decir, bueno, hablamos el otro mes, no. Pero que lo resuelvan cuando ya estén más tranquilos los dos y puedan pensar racionalmente, no en el momento de la ira o del enojo. Claro. Un buen punto. Basti acá nos va a contar su testimonio también personal. No, allá el hermano Máximo. Vamos a cambiar los nombres para... Vamos a cambiar los nombres para que no... Máximo. Bueno, la verdad que uno, esos momentos, es cuando uno se quiere desahogar y claro. Es que vino el momento. Es muy difícil contenerse, ¿eh? Exactamente. Pero como dijo Mario, uno creo que es el momento en pensar primero
puchica, me quedo callado y por último, aunque es imposible, le pido a Dios que me dé sabiduría para después hablar con ella. En un momento ya que esté ya en los ánimos apaciguados. Yo creo que eso es lo mejor, como dice Mario. Ok. Basti, acá quería decir algo. ¿No van a creer que es de su vida personal? No, para nada. Por si acaso. Sí. O sea, igual podemos ver el ejemplo de nuestro Señor Jesús y no estaría, dentro de la opción igual estaría dar vuelta a la mesa y... Claro. No, dentro Sí, que soy lo hizo. ver la manera de cómo atacar al problema y no a la persona. Sí. ¿Cómo atacar el problema y no a la persona? A veces lo hacemos al revés. ¿Alguien más? Jenny. Yo creo que es súper difícil para la mujer cuando el hombre, lo digo porque me han contado, dice hablamos después, porque uno no quiere hablar después. Y la mujer es más impulsiva frente a eso y siempre tenemos argumentos. Yo creo que lo mejor en ese caso es la palabra blanda. Independiente de que haya malestar y que uno quisiera responder, cuando a la mujer llega una palabra blanda de parte del otro, automáticamente uno se siente como que bajan las revoluciones. Entonces yo creo que, porque es difícil decir, ya sabes qué, después hablamos porque estoy muy molesto, porque uno quiere seguir peleando. Pero si a uno le dicen, sí, puede que tengas razón, pero ahora no puedo pensar tranquilamente y hay una palabra blanda, creo que eso es mucho mejor. Aplácala ahí. Muchas gracias, Jenny. Sacó aplauso. Sacó aplauso. Entonces, claro, es importante, y se dan cuenta ustedes que estamos hablando de un caso hipotético, en el sentido de que no estamos inmersos en ese caso. Aún ahí es difícil pararse a reflexionar sobre este punto, pero fíjese que es nuestra misión. Tenemos que hacerlo. Tenemos que detenernos como hijos de Dios a pensar cómo voy a glorificar a Dios en esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y quiero avanzar con ustedes los últimos minutos que me quedan súper rápido, que es parte de la continuación del libro, en el último punto, que es en cuanto a las respuestas frente a un conflicto, la loma resbaladiza. Eso está en la página 14. Página 14 al final, la respuesta ante los conflictos. ¿Se ubicó, cierto? Ya, debemos comprender que el ser humano frente a un conflicto tiene tres formas de responder. Tres formas de responder, independientemente de la magnitud del conflicto, va a responder de tres formas. Estas formas de respuesta están representadas en esta loma, ¿ya? ¿Y por qué se llama una loma resbaladiza? Porque la idea es que esta loma está cubierta de hielo. Es decir, que usted quiere estar en la cumbre de la loma, pero es muy fácil resbalarse en los extremos. Y eso es lo que está representando. Sobre el extremo izquierdo, sí, allá, pero tengo que pasar. Ahí sí. Sobre el extremo izquierdo, allá, encontramos las respuestas de escape, que las vamos a mencionar en un momento. Sobre el extremo derecho vamos a encontrar las respuestas de ataque y sobre la cumbre, el centro, se encuentran las respuestas de paz. Queremos quizás como hijos de Dios estar en la cumbre, pero como está cubierta de hielo la loma, con nuestra naturaleza, nuestra inclinación siempre nos va a llevar a uno de los dos extremos. ¿Cómo podríamos hacerlo para poder realmente crecer en esta área? Lo mencionó Máximo en su momento, pidiendo la ayuda a Dios. Porque nuestra naturaleza y nuestra inclinación va a ser a escapar o a atacar. Pero buscar la paz es mucho más difícil para nosotros. Por lo tanto, necesitamos la ayuda de Dios. ¿Para qué? Para que Él nos ayude a confrontar nuestra propia naturaleza caída y a buscar la forma de poder honrarle. ¿Qué respuestas encontramos en esta parte? Encontramos en la parte izquierda, en la parte de escape, encontramos la negación, que es cuando de alguna forma negamos que existe un problema. Es decir, puede estar cayéndose y derrumbándose el mundo y nosotros no, todo bien, aquí no ha pasado nada. Podemos haber peleado y discutido en la casa, casi a los golpes. Se tienen que ir a comprar losa nueva porque todo se quebró
pero llegan acá tomados de la mano, con la Biblia debajo del brazo, un matrimonio ejemplar. ¿Cierto? Pero no pasa en esta iglesia, es otra iglesia. ¿Ya? La negación, por otro lado, la huida. ¿Ya? Cuando el conflicto ha llegado a un punto en el que yo digo, no, yo me voy de esta casa. No puedo vivir en esta casa. No puedo, no soporto más a mi esposa, no soporto más a mis hijos. Ahora, esto no quiere decir que hayan casos específicos en que es necesario salir, porque ya hay violencia o abuso de otro tipo. Pero estamos hablando cuando esto es un conflicto, ya un conflicto que se podría manejar de una forma. Y el tercer punto es el suicidio. ¿Por qué se menciona el suicidio? Porque hay casos extremos donde la persona no es capaz de resolver un conflicto y su mejor decisión, la única salida que encuentra es quitándose la vida. Este es un extremo. En el extremo derecho encontramos las respuestas de ataque, ya que es el otro extremo. En la respuesta de ataque encontramos agresión, ya distintas formas de ejercer fuerza o intimidación a la otra persona. Encontramos litigios, ya, y esto hablamos de juicios, cuando no soy capaz de resolver un asunto y lo llevo frente a la autoridad. Y por último, que es el extremo, el asesinato. ¿Ya? Yo sé que puede sonar chocante, pero déjeme decirle que todos los asesinatos comenzaron con un conflicto. Así que podría ser el caso, y vemos casos, pero impresionantes. Y al centro, en la parte más compleja, están las respuestas de paz. Y esas son las respuestas que nosotros debemos buscar en nuestra preocupación por crecer espiritualmente. En primer lugar, pasar por alto una ofensa. Cuando las ofensas son tan insignificantes y podemos pasarlas por alto, debemos hacerlo. Debemos hacerlo. Y quizás luchar por nuestro propio orgullo. Segundo, la reconciliación. Pedir perdón. Buscar el perdón. ¿Ya? La negociación, la mediación, el arbitraje. Rendición de cuentas. Esas son las respuestas que nosotros vamos a encontrar. Están en su texto. Puede usted leerlas, buscarlas y las va a encontrar. Entonces, ya para terminar, aplicaciones, que es lo último que está en el texto, que dice algunos aspectos prácticos para la resolución de conflictos. Ya, está el último en la página 17 abajo. Y estas son las aplicaciones que vamos a considerar en este punto. En primer lugar, mejore su habilidad y disposición para escuchar. No para hablar, para escuchar. Una vez escuché, no sé quién lo dijo, no me acuerdo, pero decía, por algo tenemos 2 oídos y una sola boca. Porque necesitamos escuchar más y hablar menos. Ahora, eso yo creo que es una realidad, pero tenemos que aprender a escuchar. ¿Ya? En segundo lugar, aprender a expresar sus puntos de vista, sus deseos o necesidades. No se guarde, no esconda lo que usted en ese momento está viviendo por una situación particular o por orgullo. Aprenda a expresarlo. Tercero, tengan una mente abierta donde puedan caber otras opciones y formas de ver la realidad. Su realidad no es la única opción. No es la única opción. Estoy en la página 18. Cuarto, diga las cosas sin ofender, procurando dar a la otra persona el beneficio de la duda. Procure de que sus palabras no ofendan a la otra persona. Y hay una regla, hermano, que está en la Biblia, lo sé. La regla de oro que dice, no hagas con los demás haz con los demás como te gustaría que hicieran contigo. Trata a los demás como tú esperas que te traten a ti. Como tú esperas que te traten a ti. Quinto, procura hablar de un asunto a la vez y no se salga de un tema. Está buscando resolver una situación en particular. No escapar, no de alguna forma desviar el tema, sino que centrarse en el problema hasta resolverlo. Y por último, procura asumir la responsabilidad por aquello que tú consideras que es tu responsabilidad. Aquello que tú aportaste a la situación. Aquello que tú hiciste que de alguna forma generó el conflicto. Sé responsable. ¿Ya? Estos son los apuntes, los consejos. Hermano, por favor, vuelva a leerlo en su casa. Vuelva a repasar, a volver a leerlo y volver a aprenderlo. Tome los apuntes que sean necesarios para que este tema sea realmente de edificación para nosotros. Es difícil, pero necesitamos esforzarnos en este asunto. Que el Señor le bendiga, hermanos. Vamos a ver.